José Antonio Lefort, psicólogo y consultor en habilidades del siglo XXI en educación y organizaciones. José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buen día. Oh, hola, muchas gracias por la invitación en primer lugar y gracias por la bienvenida. Saludo a todos los auditores que nos están viendo o escuchando. Gracias. Paola aquí para conversar. Ya se va a reunir con nosotros Carlos también para conversar contigo, José Antonio. Y bueno, partir de un estudio, esta conversación que arrojó cifras preocupantes. El estudio de ADIPA del año pasado señala que más del 60% de niños y adolescentes en Chile presentan síntomas de depresión y ansiedad. Estrés también. Cuando, claro, nosotros los adultos estamos pensando que pucha, estamos estresados por el trabajo, por las deudas, por las responsabilidades, por un montón de cosas, decimos, bueno, los niños viven en un mundo de Bills y Pap, pero la verdad es que al parecer no es así. Qué buena reflexión con la que tú partes, Paola, ¿cierto? Uh -huh, Ya se nos unirá Carlos. uh -huh. Eh, Porque en tu reflexión y en tu cierto inicio de la pregunta, de alguna manera se empieza a traslucir o un poco lo que uno ve en estos estudios, ¿no? Uh -huh. Asumimos que nosotros los adultos tenemos estas características, ¿cierto? Por un mundo de alta vorágine, ¿cierto? En que ambos padres muchas veces tienen que salir a trabajar, etcétera, y por lo tanto asumimos, comillas, que nuestros niños están en un mundo de Bills y Pap. Parte de lo que uno podría observar, ¿cierto?, es que esto no es así, como lo dicen los datos, ¿cierto? Siempre los datos a veces nos sorprenden, y estos datos no dejan de sorprendernos. Pero, parte de lo que yo sostengo, ¿cierto?, y vengo trabajando hace más de 14 años en el tema de habilidades, ¿cierto?, y múltiples vocaciones, tiene que ver precisamente con que nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿cierto?, en una edad en que debieran estar disfrutando el aprendizaje, Paola, en una edad en que debieran estar disfrutando, ¿cierto?, explorar, investigar, crear, colaborar, aprender con otros, ¿cierto? Aparentemente nosotros los adultos, y aquí me refiero a familia, cualquiera sea, ¿cierto?, el tipo de familia, y sistema escolar, le estamos generando un malestar grande y tremendo. Claro. Eh, eh, no sé, uno puede tal vez algunos padres pueden cuestionar y pueden decir, bueno, es que los niños están siendo criados demasiado regalones, es que no tienen recursos para enfrentar la frustración, porque todo se les da en bandeja, son generaciones de cristal, etcétera. Pero bueno, hago la misma reflexión, somos los padres los responsables finalmente de cómo estamos criando a los niños y qué herramientas le entregamos, ¿no? Y ahí parece que de alguna u otra manera estamos fallando. Mira, yo transformaría esta segunda reflexión, que es muy buena, yo la transformaría en un desafío, en una oportunidad. Hoy a mis 54 años, Uh -huh. permíteme contarte dos breves historias para ejemplificar un poco lo que tú me preguntas y qué es lo que yo creo que sucede, Uh ¿no? -huh. Hace un par de días, ¿cierto?, salió un viral, como muchos virales, ¿cierto?, que nosotros podemos ver en todas estas plataformas, ¿no? Y en ese viral aparecía una pequeña niña, ¿cierto?, con una frase que uno, a primera vista, Paola, Carlos, podría plantearse como una frase disruptiva, ¿no? Como, nuevamente, en base a lo que tú me señalas, ¿qué está diciendo esta niña? Y la primera reacción de los padres probablemente sería descalificar, retar, ¿cierto? Sí. Y probablemente enjuiciar. Y la niña básicamente le decía a la mamá en una conversación coloquial, ¿cierto? Mientras dibujaba, mira mamá, yo cuando sea grande quiero explotarlo todo, quiero ser explotadora. Claro, la primera reflexión que hacemos los adultos Ajá. cuando escuchamos eso es un juicio, porque estamos en la época del juicio inmediato. Hemos perdido la capacidad de escuchar, y cuando me refiero a los adultos, no solo las familias, el colegio, ¿cierto?, los sistemas educativos, y de inmediatamente etiquetar y enjuiciar.
Entonces la mamá le pregunta, ¿cierto? A continuación le dice, mira, ¿no será que quieres ser exploradora? No, mamá, quiero explorarlo todo, ¿cierto? Y luego el papá le dice, y eso no será muy de hombre, ¿cierto? Porque probablemente en la conversación tiene más en este reel, ¿cierto? Claro. Y a lo mejor la niña, ¿cierto? Encontró en algún momento que quiere, que le gusta, ¿cierto? O vio por ahí alguna película, o escuchó, ¿cierto? Etcétera, de que hoy día las mujeres pueden llegar a ser ingenieras en mina, expertas en tronadura, etcétera. Pero el juicio inmediato, ¿cierto? En este video que te ejemplifico yo, es dos, po. Claro. Etiquetar, ¿cierto? Decirle que aquello que está diciendo es incorrecto, y en segundo, ¿cierto? Enjuiciar que esto es de hombre. Tres etiquetas en una misma conversación. Claro. Esa es la primera historia, y ojo con esto, yo siempre planteo esto. Voy a mi propia experiencia, Paola. 54 años. Cuando yo estaba en cuarto medio, ¿cierto? Mi nota de enseñanza media era de un 5. Y yo al orientador de turno, tocó, ejemplo, que era mi profesor jefe, en un colegio, ¿cierto? Particular subvencionado, como en San Miguel, yo le digo a mi profesor jefe, mira, yo quiero tener 3 oficios y profesiones. Quiero ser biólogo marino, porque me gusta Jacques Cousteau, estoy hablando de un fantástico biólogo marino antiguo. Quiero ser arqueólogo, porque me gusta Indiana Jones, y quiero ser periodista, porque me gusta Hernán Holguín, un fantástico, maravilloso periodista de divulgación científica. Sí. Pionero, ¿ya? ¿Sabes lo que me respondió mi orientador? Después de haber pasado por test vocacionales, haber visto mi NEM, me dice, señor Lefort, con esa nota de enseñanza media, un 5, es mejor que usted aprenda y vaya aprendiendo a hacer un currículum, ¿cierto? Porque en realidad no va a llegar usted nunca a estudiar en la universidad. Tiene un NEM bajo y además anda perdido porque tiene múltiples cosas muy diversas. vocaciones, Claro. muy diversas. No es solo, y con esto quiero ilustrar, Paola, Carlos, no es solo en esta época. La Pasada. etiqueta, el juicio fácil, Claro. que a veces tenemos los adultos. Es desde siempre. Lo que pasa es que los adultos nos olvidamos de nuestra experiencia. Sí. No es solo en esta época en que nos atribuyen que somos de cristal, en mi época también. ¿Te fijas? Lo que pasa es que probablemente en nuestra época no existía la visibilidad e importancia de temas tan trascendentales como la salud mental, el estrés, porque no es que el estrés aparezca de adulto, es que lo podemos tener desde que somos niños. Sí. Pero la pregunta que hay que hacerse respecto de los niños es quién es responsable de ese estrés, pues. Claro. Si los niños vienen con una potencialidad de colaborar, de jugar, de crear, de investigar, o de decir frases como esta, ¿cierto?, de la niña del caso del video, en que uno tiene que preguntar luego. Claro. Claro. José, consultarte, me da la impresión, tú corrígeme por favor, de que detectar, por ejemplo, síntomas de ansiedad en los niños o adolescentes, síntomas de estrés o de depresión, podría ser más sencillo que en los adultos, que estamos, digamos, en el training de la vida y seguir viviendo o sobreviviendo muchas veces, pero los niños, por ejemplo, no sé, el niño se pone más retraído, el niño se pone más nervioso para hacer las cosas, o deja de comer, o se aísla, etcétera. Tal vez son menos asiduos a enmascarar estos síntomas o lo que sienten, demostrándolo de estas maneras. No sé si es un juicio con el que coincides, pero me gustaría saber también para que la gente pudiera estar atenta, que esto es lo importante. Qué buena pregunta y reflexión haces, Paola. Yo aquí nuevamente te voy a hablar de otra investigación, ¿cierto? Y que a veces pasa desapercibido. Vino a Chile antes de la pandemia incluso, Paola, Carlos, un psicólogo, filósofo italiano que tiene investigaciones maravillosas que se llama Luca Bonatti, ¿ya? Lo trajo a la Escuela de Psicología de la Católica, donde yo estudié uno de mis primeros oficios, psicólogo. A todo esto no terminé siendo ni cierto... Ni ya gustó ni el Nanolguín. pero hacia allá iré, todavía, se puede. Todavía tiene tiempo. Y tiene que ver con lo que yo les estoy planteando. Y hay que seguir soñando. Entonces, claro, y hay que entender que en este siglo XXI hay múltiples vocaciones y que la niña de este video, y lo que tú me preguntas respecto de si es posible detectar de manera más sutil ciertos síntomas de estrés
de los niños? Claro que sí. Porque Bonatti, entre otros hallazgos, descubre, fíjate tú esto maravilloso, que no está socializado ni conocido en los colegios, ¿ah? Ni por los padres tampoco, ni por la familia. Mira, los niños a los 12 meses, Paola, Carlos, tienen capacidad de razonamiento, tienen capacidad de hacer inferencias probabilísticas, es decir, vinculado a las matemáticas, tienen capacidad de expresar emociones. Lo que pasa es que no lo sabemos, y entonces a veces, ¿cierto?, no sabemos estos hallazgos de Bonatti que rompen toda la tradición de cómo nosotros entendemos a nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿cierto?, que lo entendemos como personas que no son capaces de razonar, de crear, de proponer, de transmitirte. Claro, un niño de 12 meses tiene una característica, no está hablando todavía, está recién empezando a balbucear, ¿no?, a los 9, 12 meses, que son los estudios de Bonatti. Y entonces lo maravilloso de Bonatti es que descubre con sus estudios, trabajando con muchos niños pequeños, ¿cierto?, que tienen estas características que le atribuimos a los adultos. Con esto, ¿qué te quiero decir, Paola, Carlos? ¿Qué les quiero decir a los auditores? Que los niños vienen con maravillosas habilidades socioemocionales, creativas, cognitivas, de solidaridad, de interacción, de comportamiento ético. ¿Y qué ocurre? Y esta es la pregunta que yo planteo a propósito de este estudio y del viral que les comenté. ¿Y qué ocurre luego que esos niños, teniendo todas estas maravillosas habilidades, terminan estresados, terminan con depresión, terminan con problemas de salud mental? Sí. ¿Qué le podemos recomendar? Porque nos queda poquito tiempo, José Antonio. ¿Qué le podemos recomendar? Porque claro, siempre mamás, papás, estoy segura que la mayoría está muy pendiente de sus hijos, pero también tienen una carga de preocupaciones importantes en diferentes ámbitos. Sí. El tiempo también, que es un tesoro hoy por hoy, para dedicarle y conversar con los niños y los adolescentes también es un tema. Pero nunca está de más entregarle algunas recomendaciones. Mira, yo voy a hacer recomendaciones para 3 actores distintos, ¿cierto? Que creo que hay que hacerlas. Porque los niños giran en torno a un mundo de adultos, ¿ah? Y el mundo de ellos deberá ser de niños, con todas estas potencialidades y habilidades que recién te relaté. Y para eso voy a contarte otra historia que creo que es lo que pasa hoy día, precisamente. Mira, nosotros en Chile tenemos una ley de etiquetado de los productos, ¿no? ¿Se acuerdan estas alertas de los productos, no? Sí. Los sellos. Los sellos, que es una ley muy potente, ¿cierto? Que yo creo que ha contribuido al bienestar en la salud de los niños y niñas y de las personas. Sí. Sin embargo, hay que tener cuidado, y eso es lo que ocurre en el sistema educativo actual y también en nuestros comportamientos como padres, de no trasladar esa ley al mundo de los niños y de las emociones y de su aprendizaje. Entonces, mi primera recomendación para los colegios, para los padres y familias o cuidadores, ¿cierto?, es no etiquetar a los niños. Y sobre todo a las mujeres, Paola, porque etiquetamos desde pequeños, porque les fue mal en matemáticas, o porque les fue mal en ciencias, o porque les fue mal en biología, ya tú no puedes, ¿cierto?, ser o científica, o ingeniera, o arquitecta, o experta en tronaduras mineras, como el caso que te estoy diciendo. Claro. Primera entonces cuestión, no traslademos la ley de etiquetado al mundo del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Sí. Entonces permite que los niños expresen una segunda cuestión, que es un modelo teórico que yo vengo trabajando hace 14 años. Los niños y las personas tenemos múltiples vocaciones, Paola. Entonces una niña puede en algún momento querer ser escritora, y te dice, mira, a mí me gustan los monstruos, y vamos a tener una futura escritora de película de terror. Pero claro, si un niño te empieza a hablar de monstruos, lo llevamos de inmediato al psiquiatra. Como Mary Shelley. O como Mary Shelley, ¿cierto? Y otros. Entonces, ojo, primera recomendación, los niños tienen múltiples vocaciones, los seres humanos también. Lo que pasa es que nosotros tres, fuimos socializados en la época en que teníamos que tener, a los 17 años nos obligaban poco menos que a decidir la existencia y la vida, porque el oficio era nuestra vida. Exacto. Y resulta que un oficio es una herramienta. Entonces, segunda recomendación para el sistema escolar y para los padres: permitan que los niños, dado lo que le acabo de decir de los hallazgos de Bonatti, exploren, inventen, creen, ofrezcanle eso, que vayan a talleres de Lego, que vayan a talleres de robótica, que vayan a talleres de cocina saludable, etcétera. Pero ¿cómo es hoy día el sistema escolar?
Pero ¿cómo actuamos los padres cuando un niño te dice, cierto, una cuestión aparentemente disruptiva como en este video de la niña, cierto? O de mi hijo que le encantan los monstruos. No, etiquetamos y de inmediato, cierto, lo transformamos en algo, cierto, enfermo. No te pueden gustar los monstruos, tienen que solo gustarte los buenos. Y si tengo un futuro Edgar Allan Poe o Mary Shelley, claro. ¿Te fijas? Entonces yo diría, la gran recomendación es no trasladar la ley de etiquetado, fantástica en el mundo del consumo, cierto, de productos, al mundo del aprendizaje. Y eso está hoy día impregnado en todo el sistema educativo y familiar. Etiquetamos muy rápido. Y vinculado a esto, preguntar más, escuchar más. Porque estamos en el siglo de la inmediatez, en el siglo de la funa, en el siglo de que alguien dijo algo y de inmediato lo etiquetamos y lo censuramos. O lo cancelamos. O lo cancelamos. Sí. Nuestros niños a veces desarrollan estas cuestiones, cierto estrés, porque sin querer queriendo, como diría, cierto, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, ¿cierto? Actuamos etiquetando todo el rato. Sí, entonces, tenemos todavía un sistema educativo y a veces un sistema familiar heredado. Las escuelas, Paola y Carlos, el diseño de una escuela hoy día en el mundo es un diseño, fíjense ustedes, y con esto finalizo las recomendaciones, es un diseño de la primera revolución industrial. Estamos en la cuarta. Claro. La primera revolución industrial, en la correa continua de la escuela, ¿cierto? Tú seleccionas, etiquetas, control de calidad, para afuera aquel niño que es, ¿cierto?, etiquetado con mal control de calidad. Claro. Entonces, mi gran recomendación es, estamos en otro siglo, en el siglo de las múltiples vocaciones, como yo sostengo, en el siglo en que las habilidades son fundamentales, los niños las traen desde pequeños, Luca Bonatti, como les acabo de decir. Entonces, padres, madres, abuelos, etcétera, escuchemos más, preguntemos cuando un niño diga algo disruptivo, preguntémosle el por qué, porque puede que detrás de eso hay una pequeña vocación inicial de las múltiples que va a tener, cierto, cada niño, niño, joven. Yo lo último que te voy a sumar y agradecerte, por supuesto, que te hayas podido conectar con nosotros, José Antonio, porque es una muy buen tema, y yo creo que analizar mucho, obviamente, de nuestros auditores son padres. O son profesores también. O son profesores también, que es muy bueno, pero es que... siempre en esta vorágine en la que vivimos hoy por hoy, muchas mamás yo he escuchado que se quejan, y eso incluso es parte de los sketches que se hacen, de los stand-up, de que, oye, mi hija o mi hijo pasó por clases de danza, ahora quiere hacer karate, después que hizo tenis, y ahí me quedé con las raquetas de tenis, y después pasó... Es que precisamente tiene que ver con lo que tú señalas. ¿Te fijas? Claro, para uno dice, oye, esto es gasto, tengo que correr para allá, para acá, pero precisamente tiene que ver con lo que tú señalas. Mira, hay un fantástico libro, se me olvida en este momento el autor, pero que se llama, en español se llama Amplitud, ¿ya? Parte de la literatura en la que yo fundamento mi modelo múltiples vocaciones. Y en Amplitud, el autor parte señalando, lo van a encontrar de inmediato porque fue bestseller del New York Times, ¿cierto?, top mundial, Amplitud o Range en inglés, y el autor parte contando dos historias. Voy a tratar de ser breve. La historia de Tiger Woods y la historia de Roger Federer y sus padres. En la historia de Roger Federer, para que los padres, madres, lean ese libro, Amplitud, la historia de Roger Federer, los papás eran entrenadores de tenis, pero Roger Federer jugó ping-pong, voleibol, fútbol, cuanto deporte. Y recién a los 16 o 17 años, cuando muchas veces en el deporte de elite se considera que es tardío, Roger Federer eligió, después de haber pasado por todo esto y haber dejado probablemente botadas, pelotas, paletas de ping-pong, etcétera, decidió dedicarse a tenista. Y es el más grande tenista de todos los tiempos. Bueno, algunos periodistas deportivos me podrán discutir, pero para mí, podríamos disentir, pero bueno. Y la historia, claro, para otros Rafa Nadal, etcétera. Y la historia de Tiger Woods es de un papá que de chico dijo, yo quiero que este niño sea golfista, ¿cierto? En este libro Amplitud se sostiene que finalmente en este siglo XXI esta historia de Roger Federer y sus padres va a ser la que va a permitir que los futuros niños, niñas y jóvenes sean capaces de adaptarse, porque no hemos olvidado algo. En el siglo XX tu papá podría estar haciendo el mismo oficio toda la vida. En el siglo XXI,
informa el Foro Económico Mundial, las habilidades van cambiando muy rápido y ya hay oficios que se van extinguiendo muy rápido, porque o son automatizados o son utilizados por la inteligencia artificial. Entonces estas habilidades que yo te comenté que los niños traen precargadas, la creatividad, la innovación, la colaboración, la flexibilidad, la empatía, etcétera, van a ser muy necesarias. Entonces no es mal gasto, porque los niños lo que están haciendo ahí es transformarse y tener una mirada generalista, amplia, de todo el horizonte que se les plantea. Y podrán llegar a ser muy buenos en algún momento como Roger Federer, ¿cierto? En algún oficio profesional inicial, pero Roger Federer ahora se nos tiene que resignificar, ¿no? El deporte elite no es. Y ahí está el hombre innovando en educación, etcétera. Mientras más conocimientos de todas las áreas tengas, más posibilidad de adaptarte. Claro, absolutamente. Interdisciplina, si uno lo pone en código escolar. El libro se llama Amplitude Range en inglés, de David Epstein, ¿cierto? David Epstein. Muchas gracias, Carlos. Maravilloso libro. Que habla efectivamente, como la amplitud de conocimiento y herramientas es más necesario que nunca, más que los especialistas. O sea, siempre son importantes los especialistas, pero los que triunfan hoy día son los generalistas. Y por eso, Carlos, Paola, yo descubrí cuando tenía 8 o 9 años, ¿cierto? Y por eso yo no tengo un oficio. Mi primer oficio es antropólogo, mi segundo psicólogo. Ahora estoy estudiando astronomía, voy a todos los cursos ahí en el Cerro Calán, que hace la facultad. Y uno podría decir, ¿y por qué anda estudiando astronomía alguien que se dedica al aprendizaje? Porque tú nunca sabes de a dónde puedes sacar elementos y herramientas para mejorar en donde trabajas. Absolutamente. Muchas gracias. José Antonio Lefort, psicólogo, consultor en habilidades del siglo XXI. Muchas gracias por conectarte. Muy buena conversación. A ver si retomamos en alguna otra oportunidad, porque estuvo muy interesante y seguramente quedan muchas consultas, muchas preguntas y dudas que